E incluso ya he predicado bastantes veces sobre este tema, ¿sí? Pero hoy día quiero enfocarme cómo la iglesia es atacada, para que la iglesia pueda detectar los ataques demoníacos, satánicos, la influencia, la opresión demoníaca que puede haber en alguno o en parte dentro de la iglesia. Usted puede decir, pero yo tengo el Espíritu Santo. Sí, todos tenemos el Espíritu Santo. Me recuerdo que Pedro tenía el Espíritu Santo y habló Satanás a través de él. ¿Verdad? Yo me recuerdo eso. Así que podemos partir por ahí. Podemos también decir que Ananías era parte de la iglesia y mintió al Espíritu Santo y murió. Podemos decir que el rey David en algún momento tenía el Espíritu del Señor, era el rey. Era el hombre que tenía, ¿no es cierto?, el corazón conforme al de Dios. Pero él, en su orgullo, se le llenó el corazón, Satanás le llenó el corazón. Y él censó al pueblo cuando no debería y hubo consecuencias. ¿Verdad? Podemos ver también, ¿no es cierto?, que Judas Iscariote, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, Satanás también le llenó el corazón y él vendió, ¿no es cierto?, ascendió a Jesucristo, vendió por 30 piezas de plata, ¿verdad? Y además de eso, fue incrédulo, ¿no es cierto? Y lamentablemente entregó a nuestro Señor Jesucristo para que muriese. Entonces esta batalla no es contra el mundo, Satanás ya tiene el mundo cautivo. Está cautivo el mundo, ¿verdad? Dice, por el príncipe de la potestad del aire, que operan los hijos de desobediencia. Ya están cautivos. ¿A quién va a atacar entonces? A la iglesia, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, contra demoníacas. Y eso ataca a la iglesia, hermano. A la iglesia. Porque a la iglesia es la que quiere atacar y dañar, dividir, destruir. Pero la iglesia no es destruida. Porque Jesucristo, ¿verdad?, es la historia misma de la iglesia. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Pero estábamos hablando contra la iglesia, esa iglesia que es luz. Y que no anda, esa iglesia justa, esa iglesia que anda en santidad, esa iglesia verdadera. La iglesia que solamente dobla rodilla ante el Dios Todopoderoso. Esa iglesia, de esa iglesia estoy hablando. ¿Ya? Y es por eso que hoy día le invito a que me acompañe en la oración para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Dios mío, Señor, pasamos a tu palabra. Le ruego, Señor, en esta hora, Señor, que usted pueda hablarnos para poder entender, Señor, esta batalla, esta guerra espiritual, Señor, que se desata, Señor, dentro de la iglesia. Señor, tú nos has provisto de todas las cosas para ser victoriosos. Primeramente, la sangre de Cristo. Segundo, Señor, las armas espirituales que nos das. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Tus ángeles que envías, Señor, y tu Espíritu Santo que nos has dado, Señor, para la victoria total, Señor. Y tu palabra que es verdadera, Señor, para poder discernir y entender, Dios mío, tu voluntad y conocer, Dios mío, quién viene, quién habla, quién dice, Señor. Padre, gracias, Señor, por las armas espirituales, por no dejarnos en oscuridad, sino que darnos la luz completa, Dios mío, de poder, Señor, cómo enfrentar toda situación y todo aquello que se pueda oponer, Señor, a nuestras vidas y a la iglesia. Señor, danos discernimiento, entendimiento en este día para poder comprender perfectamente si hemos sido influenciados, si hemos sido atacados, si hemos sido oprimidos de alguna manera, Señor, o estamos cautivos en alguna área de nuestra voluntad, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, el título que le puse es El cristiano. Podríamos poner la iglesia también, ¿no es cierto? Y la batalla espiritual, ¿verdad? El texto que tomé yo para empezar es 2 Corintios 2:11. Ya, si lo podemos proyectar, sería bueno. Y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ya? O sea, le está hablando a una iglesia, a la iglesia de Corintios, pero a todas las iglesias. Para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, hermano. ¿Ya? ¿Qué es la maquinación? ¿Qué es maquinar? Maquinar tiene que ver con planear, urdir, tramar para poder atacar.
Eso es maquinar, es pensar algo malo para hacerle a alguien, ¿verdad? Por lo tanto, Satanás está pensando, está tramando, está urdiendo planes contra la iglesia, contra los creyentes, contra el liderazgo, contra los pequeños, contra todos nosotros, para poder atacarnos y sacarnos de la fe. Y ocupa muchas estrategias. Entonces, lo primero que Satanás no está tranquilo. Y le damos gracias a Dios porque también nos guarda y nos protege. Así como hay un ejército demoníaco, así como hay poderes oscuros, hay un ejército de ángeles también para la iglesia. Hay un poder extraordinario que se le dio a la iglesia, la autoridad y el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero lo importante aquí es poder comprender en qué área, porque es sutil. Los ataques de Satanás son sutiles. Muchas veces los ignoramos porque pensamos que somos nosotros, de alguna manera. Recuerde que Satanás lanza dardos de fuego a la mente. Sus ataques contra nosotros es en la mente. ¿Verdad? Él siembra mentira. Él siembra sospechas. Él siembra error para que nosotros nos movamos del blanco perfecto de la mirada de Jesucristo y del Evangelio que es santo. Y muchas veces, hermano, Satanás ha sacado a muchos de la iglesia. Y hoy día andan como hijos pródigos, vagando. Algunos dentro de la iglesia están también muy alejados y perdidos, extraviados de la verdad, pensando en otras cosas, en vez de las cosas de Dios, en vez de buscar y establecer la santidad, en vez de prepararse para la venida de Jesús. Están pensando en las cosas terrenales, están pensando en el día de mañana, están pensando en un rato más y no en lo importante, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Querido hermano. Y quiero decir que en la vida cristiana nos enfrentamos a diferentes batallas o luchas, tanto físicas como emocionales, ¿verdad? ¿Sí? Pero también hay una batalla, hermano, real, que es espiritual. Hay una guerra, hermano, no una batalla, una guerra que se va a acabar cuando Cristo venga. Pero hoy día nosotros tenemos que luchar y Dios nos ha dado armas espirituales para ocuparlas, para deshacer la obra de Satanás, hermano. Jesús para esto apareció, para deshacer la obra de Satanás, ¿verdad? Y esta confrontación no es entre personas. Quiero decirlo, la confrontación no es entre personas. Quiero que usted lo entienda, porque muchas veces Satanás viene a hacernos confrontar, viene a destruirnos entre nosotros mismos. Y eso no es correcto. Y es allí donde se requiere discernimiento para saber qué espíritu, qué pensamiento, qué conducta, qué actitud es la que está ocupando tu hermana, tu hermano contra ti. Y poder ponerlo en la oración, hermano. Porque hay personas que responden igual y no tienen esa madurez para poder enfrentar como Jesús enfrentó las situaciones cuando lo perseguían y cuando lo atacaban. Jesús no abría su boca. Jesús no maldecía. Jesús oraba, incluso por sus enemigos, ¿verdad? ¿No lo hacía el Señor? Entonces, no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales del mal que buscan como fin apartarnos de Dios. Y como creyentes estamos llamados a estar preparados, en alerta, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, con las armas espirituales, hermano. No podemos venir aquí y hacer una batalla o decir cosas sin el respaldo de Dios, sin someternos a Dios, sin no tener primeramente la autoridad que Dios delega y da a la iglesia, hermano, para vencer esta lucha diaria, hermano. En la Biblia, Satanás se describe de muchas formas. Él revela su carácter, su propósito y actividad. Cada adjetivo calificativo de Satanás representa algo. Y usted lo tiene que entender. Porque Jesús es la verdad. Y Jesús tiene un carácter. Jesús tiene acciones.
y palabras que lo representan como la luz, ¿verdad? Y nosotros somos ¿qué? Hijos de luz. Por lo tanto, si estamos en Cristo, nosotros proyectamos luz, no oscuridad. Satanás también tiene su carácter y también tiene su forma y su actividad. Por lo tanto, también debemos entender cómo actúa, qué es lo que hace y cómo se le llama. Primeramente es el adversario. Satanás se le conoce como el adversario, ¿verdad? El adversario de Dios y de la iglesia, hermano. Un adversario, alguien que se pone por delante para enfrentamiento. Él es el tentador. Él es el que viene a tentarnos para que cedamos al pecado, ¿verdad? Él es el engañador. Engaña el mundo entero, hermano. Él tiene engañado el mundo entero. Por lo tanto, se le conoce como el engañador. Él es el acusador de los hermanos. Y esto quiero decirlo, querido. Él es el que acusa a los creyentes de día y de noche delante de Dios. ¿Acaso no acusó a Job? ¿Acaso no acusa a los creyentes cuando pecamos? ¿Para qué? Para robarnos, ¿verdad? Para robarnos esa salvación, para decir que Dios ya no oye, para sacarnos, para hacernos culpables de lo que Dios ya justificó, ¿verdad? Es el príncipe de este mundo que tiene cautiva la mente y extraviado a los hombres. Él es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Por lo tanto, Él nos asedia. Él es el usurpador. Se le conoce como el usurpador también. El que se adueñó de algo que no le pertenece. Cristo es el dueño del universo, de la tierra y de los cielos y de todas las cosas. Cristo ya lo venció. Cristo ya recuperó lo que le corresponde. Ahora falta terminar la segunda parte, ¿verdad? Él es homicida, ladrón y padre de mentira. Él es el ángel caído, Lucifer, el ángel que se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás. Quiero decirle una cosa, hermano. Satanás dividió el cielo, convenció a uno de 3 ángeles. Él fue el que sembró la murmuración en el cielo y convenció a uno de 3 ángeles para que se viniese con él. Él fue el que blasfemó, el que se rebeló contra Dios. Hermano, y el espíritu de rebelión, de murmuración, de división, hermano, es de Satanás. Quiero decírselo, querido hermano. Eso hace Satanás. Él es mentiroso, engañador, usurpador. Y todas esas cosas son lo que lo califican, querido hermano. Así que cuando nosotros de alguna manera actuamos de una manera satánica y diabólica, es porque estamos siendo influenciados por Él y no por el Espíritu Santo, no por la verdad, sino por Él. ¿Y sabe cuándo es eso? Cuando andamos en la carne, en la carnalidad. Porque allí somos seducidos, allí somos atraídos. Y allí es donde pecamos. Por eso la palabra del Señor nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Establecer el carácter de Cristo. Y cuando eso esté en nuestras vidas, hermano, no va a haber cabida para Satanás. Así que si lo hizo en el cielo, ¿acaso no va a poder entrar a la iglesia? Si lo hizo en el mismo cielo, en la misma casa del Padre, en el mismo lugar donde Dios habita, hizo todo esto. ¿No lo va a hacer en la casa? ¿No lo va a hacer en una iglesia? Lo va a hacer, hermano. Pero allí tenemos el poder de Jesucristo, ahí tenemos el poder del Espíritu, y ahí tenemos la palabra de Dios. Y allí tenemos también nuestras armas que Dios nos ha entregado para poder hacer frente y vencerlo, ¿verdad? Satanás y sus ataques espirituales, influencia demoníaca, opresión espiritual y tentaciones. ¿Qué es una influencia demoníaca? Una influencia demoníaca afecta a algún área de nuestra vida, así como la música afecta nuestro ánimo, ¿verdad? Cuando usted escucha música romántica, usted se pone romántico, no sé si melancólico, pero digamos que ya,
Está afectando, está influenciando. Hay algo que está influenciando sobre usted. La música influencia, ¿verdad? Las malas conversaciones también influencian, ¿verdad? Nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra conducta y nuestras palabras, hermano. Por lo tanto, la influencia demoníaca puede venir sobre nuestras vidas y puede influenciarnos para mal. No para hacer las cosas de Dios, sino para mal. Querido hermano, el mismo Pedro, influenciado por Satanás, habló a través de Pedro. Y Jesús lo detectó. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo, de alguna manera, no vayas a Jerusalén, porque allá vas a morir. Y el Señor sabía que a lo que había venido y a lo que tenía que hacer. Y le dijo, no me seas tropiezo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Hacer tropiezo en tu vida. Él se pone por tropiezo para que no cumpla tu propósito. Pero el discernimiento de Jesús lo encaró. No le dijo Pedro, le dijo Satanás. ¿Verdad? ¿Por qué no buscas o pones las cosas en las cosas espirituales de arriba, en lo que Dios quiere, y no en las cosas terrenales de los hombres? Y muchas veces, hermano, alguien puede estar hablándote a ti, alguien puede estar insinuándote cosas para que no sigas adelante, para que no crezcas en el Señor, para que no camines con integridad, para que no seas más santo de lo que tienes que ser, para que no seas más obediente de lo que tienes que ser. Muchas veces hay hombres y mujeres dentro de la iglesia que son carnales y son usados también por Satanás. ¿Puedes decir amén? Amén. Sí, hermano. Si a Pedro le pasó. El apóstol, estoy hablando del apóstol, le pasó. Y el Señor reprendió a Satanás en ese momento, ¿verdad? ¿Qué es una opresión? La opresión espiritual es cautividad. ¿Qué hacen los gobernantes o los dictadores de este mundo? Oprimen a un pueblo, lo esclavizan. ¿Qué hacen? Lo controlan. ¿Qué hacen? Lo angustian en su alma y en su ser porque no pueden hacer en libertad lo que tienen que hacer. Por ejemplo, pongamos un caso, Norcorea. ¿Cómo está esa gente? ¿Cómo vive esa gente? ¿Con miedo, con temor? ¿Verdad? Sin libertad. Cada día pensando que los van a matar. Oprimidos por el régimen. Y así es lo que hacen. Estas huestes cuando oprimen el alma, la mente, el corazón. Tu vida, hay gente que está en depresiones por lo mismo. Hay gente que emocionalmente está mal dentro de la iglesia, que tiene temor y miedo. ¿Por qué? Porque está siendo oprimida. Un hermano me decía que hay muchas veces parálisis hasta del sueño. Hay opresiones, hermanos, que son espirituales y debemos entenderlas, porque Cristo nos llamó a libertad. Cristo venció y nos ha dado libertad. Libertad del pecado, libertad de la muerte, libertad de Satanás. Libertad, en Cristo hay libertad y cantamos nosotros cada domingo, aquí hay libertad. Libertad en el Espíritu Santo, hermano. Hay libertad. Pero ¿qué hace el enemigo? Te esclaviza, te oprime. ¿Has sentido la opresión? ¿Has sentido la esclavitud? ¿Has sentido en tu corazón que no puedes más? ¿Has sentido el desánimo? ¿Has sentido el ataque espiritual? ¿Has sentido pesadillas? ¿Has tenido pesadillas y sueños? Tremendo. Hay momentos que te levantas con angustia, con miedo. Pasa, hermano. Eso no es de Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes demoníacas, contra demonios, hermano, contra espíritus inmundos, que no se quedan tranquilos y vienen a atacar a la iglesia. ¿Para qué decir las tentaciones? Satanás es experto en tentar y vas a ser tentado cuando de tu propia concupiscencia y tus deseos que se inclinan al mal vas a ceder. Por eso, hermano, debemos ser espirituales y no carnales. Porque la tentación viene a tentar Satanás eso que no está controlado por el Espíritu Santo, que es carnal aún en nosotros. ¿Has sentido la tentación en tu vida?
Quizás cada día se te pone ahí una guinda en la torta para que tú cedas. Pero los que somos espirituales, los que entendemos, hermano, buscamos y oramos para no entrar en tentación, ¿verdad? Porque el espíritu sí quiere estar con el Señor, pero la carne dice que es débil. Y es importante conocerte a ti mismo. Es importante entender que hay tentaciones para que Satanás te haga cautivo nuevamente del pecado. Si eso es lo que quiere, has sido liberado, pero tienes que guardar tu libertad. Tienes que cuidar tu libertad. Tienes que guardar tu espiritualidad. Y solamente se puede hacer en Cristo, no fuera de Él. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12, donde habla después también de la armadura de Dios y del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Satanás influye en los creyentes con diferentes estrategias, hermano. Pero su fin es apartarnos de la voluntad de Dios. Ese es el fin de Satanás, que nos apartemos de la verdad, que nos apartemos del Evangelio, que caigamos en el pecado y retrocedamos, nos paralicemos y no avancemos en nuestro crecimiento, conocimiento, inteligencia y sabiduría que Dios ha derramado y nos ha dado como iglesia a cada uno. ¿Qué es lo que usa Él primeramente? El pecado. La tentación. ¿Y qué usa? Lo mismo que siempre ha usado desde el principio, los deseos de la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Así tienta al creyente, como lo hizo con Eva y con Jesucristo, hermano. ¿Verdad? ¿Cuáles son las consecuencias si uno cede? Esclavitud espiritual. Porque el pecado esclaviza. El pecado endurece. El pecado mata. Finalmente, el que practica, estoy hablando del que practica el pecado, no estoy hablando del que tropieza. Porque para el que tropieza todavía hay remisión cuando uno confiesa su pecado, ¿verdad? ¿Cuál es la solución si hemos cedido a la tentación? Arrepentirnos, confesar nuestros pecados y pedirle al Señor, que es fiel y justo, que nos perdone, ¿verdad? Y nos limpie de toda maldad, porque el pecado es maldad. Cuando cedemos a la tentación, hermano, entonces estamos siendo atacados, seducidos por Satanás. ¿Has sido tentado? ¿Estás siendo tentado? ¿Has cedido? Por lo tanto, si has cedido, estás en esclavitud. Segundo, usa el engaño y la mentira. ¿Cuántas veces hemos hablado acerca de los falsos maestros? Aquí lo hemos dicho y estamos viendo el libro de Timoteo. El engaño, la mentira, él es padre de mentira. Pero él se disfraza como ángel de luz, hermano. Él siembra doctrinas falsas y confusión dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para apartarnos, para apartar al creyente de la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la solución, hermano, a todo esto? Debemos probar los espíritus, si son de Dios o no, aplicando el conocimiento bíblico para saber discernir correctamente. Lo único, la verdad es Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La palabra de Dios es veraz, es verdadera. Por lo tanto, si yo la ocupo, si yo la conozco, si la entiendo y la aplico, voy a andar en luz, voy a andar en verdad, voy a andar en Cristo. Y ninguna tiniebla, ni ningún espíritu, ni ninguna persona me va a decir qué es la verdad, porque Dios te va a decir cuál es la verdad. Y la palabra y la verdad están en las Escrituras. Así que, hermanos, si no has sido engañado por Satanás con falsas enseñanzas, gloria a Dios. Pero si tienes otro evangelio que no es el de Cristo, entonces estás apartado de la verdad. Apartado de la verdad. Otra forma de atacar es la acusación y la culpa. Cuando uno peca, Satanás viene y te hace culpable.
El Espíritu Santo jamás te va a hacer culpable. El Espíritu Santo va a redarguir tu corazón, ¿verdad? Te va a hablar y te va a hacer confesar tu pecado. Pero Él no te va a condenar ni enviarte al infierno. Él tiene misericordia. Y es piadoso y es paciente Dios. Pero más Satanás, ¿a qué viene? Él viene a acusarnos. Él viene a sembrar la duda. Él viene a poner en nosotros, ¿verdad?, que Dios es un Dios malo, que no perdona, un Dios castigador, siendo que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. Dice que acusa a los creyentes día y noche. Vino a acusar a Job y en Apocalipsis 12:10 dice que los acusa delante de Dios. Pero ¿quién acusará a los escogidos si Cristo es el que justifica? ¿Cuál es la solución a la acusación? La palabra de Dios, la promesa de Dios, la verdad de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos? Si Cristo, ¿verdad?, es el que los justificó. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, hermano. El que acusa es Satanás. Hermano, si andas acusando a tus hermanos, estás actuando como Satanás. Lo vuelvo a decir. Si usted anda acusando a sus hermanos y no está orando por ellos, entonces usted está actuando como Satanás, porque usted los quiere declarar culpables y Satanás es el que acusa y deja culpable a los hermanos. Hermanos, debemos decirle la verdad a los hermanos con el amor, como si fuéramos nosotros los que estemos tropezados, ¿verdad? No vaya a hacer cosa que usted también caiga y no quiere que le acusen o lo digan o lo sienten en la silla del culpable. ¿Cuántas iglesias han echado a sus miembros porque andan detrás acusando y apuntando con el dedo? ¿Cuántos andan levantando la mano con la piedra y lanzándola? Ni siquiera Jesús lo hizo, hermano. Se lo quiero decir, pero usted lo hace o lo hacemos. Cuidado, no hay que hacer cosas que estemos actuando como un acusador, como alguien ya que solamente quiere hacer sentir culpable al otro. Las Escrituras nos dicen: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esa es la verdad. Lo vuelvo a decir, lo que dice la Escritura, lo que dice el Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo cree? Yo lo creo porque la Escritura lo dice así. Por lo tanto, Satanás queda anulado. Él usa la persecución y el temor. Usa el miedo. Usa la presión social muchas veces. La persecución para que el creyente niegue a Jesús. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, Satanás se levantó y persiguió a la iglesia? Incluso impidió que Pablo fuera a una ciudad porque se le opuso. ¿Verdad? Pero quiero decirle algo importante, que el Señor nos dio espíritu, no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía, de dominio propio y de amor, para no avergonzarnos de dar testimonio de Cristo. Esa es la solución. A los creyentes se le ha dado espíritu de valentía y no de temor, de dominio propio y de amor, para no negar a Jesucristo. Pero hay muchos que niegan y esconden su realidad cristiana y no quieren compartirla con sus amigos ni con nadie, porque sienten miedo, temor y quizás a lo mejor perseguido.
A los cuatro vientos Jesús es el Rey y es el Señor y es el Salvador y es el Todopoderoso. A los cuatro vientos. Porque el que niega a Jesucristo dice que él también lo negará delante de su Padre. Por lo tanto, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Jamás nos debemos avergonzar de Jesús y de que somos creyentes. Somos un pueblo redimido, un pueblo especial, un pueblo que pertenece a los cielos, un pueblo de un reino de sacerdotes, un pueblo poderoso en el Señor, un pueblo que va a pasar de esta vida a la otra. El mundo va a pasar, sus deseos, los hombres y sus enseñanzas, la filosofía y todas las cosas, los reinos van a caer, pero hay uno que se va a mantener hasta el fin. Y es el reino de nuestro Dios. Yo quiero ese, el que gana, no el que pierde, el que gana. Satanás también ocupa el desaliento y la distracción, hermano. El desaliento aleja a los creyentes de la oración, de la palabra y de la comunión con Dios usando los afanes de este mundo, los problemas y el placer momentáneo. ¿Cuál es la solución a todo esto cuando estamos desalentados y distraídos? La autodisciplina, hermano. Debemos ser disciplinados en las cosas de Dios. A lo mejor usted es el mejor en algo, pero en lo espiritual no lo es. A lo mejor usted se jacta de ser el mejor en algún área y está bien, pero en lo que debería ser mejor no lo es, por falta de disciplina. ¿Qué debemos hacer? Debemos ejercitarnos en las disciplinas espirituales, como la oración, el estudio bíblico, la comunión de la iglesia, la adoración, el ayuno y el ejercicio de las buenas obras, hermano. Hay algunos que no mueven ni un dedo para otros. Están llenos de palabra, llenos de conocimiento, pero no hacen ninguna buena obra. No es que por obras seamos salvos, sino que Dios ya preparó estas obras para que anduviéramos en ellas. Pero no hay obras, buenas obras, ejercítate en esas cosas y no va a haber desaliento ni distracción en tu vida. Satanás pone distracciones, pone tropiezo a tu vida espiritual. Él se opone a tu vida espiritual. Él no quiere que ores, Él no quiere que ayunes, Él no quiere verte en la iglesia, Él no quiere verte con los creyentes, Él no te quiere ver intercediendo. Satanás no quiere verte abriendo la Biblia, no quiere adoración, sino lo mundano en tu vida. Eso quiere, porque sabe que te detiene, sabe que te retrasa, sabe que te va a hacer vulnerable. Él lo sabe, porque no hay fuerza ni fortaleza espiritual, porque el hombre interior se fortalece por medio del Espíritu Santo y no de otra forma. Pero cuando Él te distrae y te desanima, no hay búsqueda del Señor, no hay pasión por Cristo, no hay amor de Cristo en tu vida, no hay, porque no es decir, sino el hacer lo que vale delante de Dios. No es lo que decimos, sino lo que hacemos. Eso determina quién eres de verdad. No las palabras se las puede llevar el viento. Con las palabras se construyen castillos imaginarios, pero con los hechos hablan, porque quedan como historias registrados delante de los libros de Dios, de las obras. Cuando sientas desánimo y desaliento, disciplínate en lo que Dios ya te dio. Él viene a causar división en el cuerpo de Cristo, así como causó división en el cielo, así como causó la división entre Dios y Adán, también lo quiere hacer en medio de nosotros, hermano.
La división es del diablo. La unidad es de Cristo. La división es del diablo. La unidad es de Cristo. Porque cuando estamos unánimes en el mismo espíritu, Dios está allí. Pero cuando hay divisiones, murmuraciones, chismes, divisiones, lo que sea, hermano, Dios se retira. Y decimos, ¿por qué Dios no responde? Por algo será. Por algo es. Las cosas no ocurren por nada. Ocurren por algo. Dios quiere un cuerpo unido. Un cuerpo que se perdone. Un cuerpo que se ame. Un cuerpo que esté orando los unos por los otros. Él promueve la murmuración, las contiendas, los celos y orgullo dentro de la iglesia para debilitar la unidad. La carnalidad es instrumento para Satanás. Quiero decirlo de nuevo. La carnalidad es un instrumento para Satanás. ¿Cuál es la solución a todo esto? Promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Estás promoviendo la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Estás uniendo a los hermanos o estás dividiéndolo? Porque si estás dividiéndolo, estás haciendo la obra de Satanás. Las contiendas, los celos, el orgullo dentro de la iglesia. Todo esto es satánico, hermano, y es diabólico, porque Dios no está en la contienda. Dios no está en la murmuración. Dios no está en los celos. Dios no está en el orgullo. Dios no anda ni habita en esas cosas inmundas. Pero Satanás sí. Le encanta, es como su piscina. Y cuando nosotros actuamos así o nos comportamos de esa manera, estamos siendo influenciados por Satanás, no por Dios. No por Dios, por Satanás. Quiero decírselo. Es solamente, mire, entender esto. Dios es luz y es verdad. Satanás es oscuridad y maldad. Sopese las virtudes de Dios y el carácter de Cristo con las virtudes y el carácter de Satanás. Y usted se va a dar cuenta para qué lugar está remando, para qué lugar está yendo. Usted se va a dar cuenta. Y usted tiene la inteligencia y la sabiduría. Y usted tiene el discernimiento para detectarlo, porque ese es el punto. Es saber detectar quién está operando detrás de todo esto. ¿Qué debemos hacer? Promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo, seguir la paz para con todos, perdonaos las ofensas unos a otros, para ser sanados y obedecer el mandamiento del Señor de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Eso es Cristo en la iglesia. Satanás usa personas. Satanás usa personas, hermano. No son espíritus inmundos que se meten y poseen a las personas. No, no son eso. Son espíritus demoníacos que influyen en las personas. Y estas personas creen y empiezan a operar de la misma manera, afectando la iglesia. ¿Cómo llega la persona a ser usado por Satanás? Lo primero, cuando abre puertas al pecado. El pecado abre puertas. Es decir, Satanás entra. Tú eres el dueño de la iglesia, de mi vida, de mi corazón. El que practica el pecado es del diablo. Dice la Escritura, el que lo practica. Porque
Satanás es el que es homicida, ¿no es cierto? Y ladrón y mentiroso desde el principio. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Él no habita en ninguna tiniebla. Él es luz inaccesible, una luz resplandeciente, hermano. Por lo tanto, nuestros corazones deben resplandecer en esta luz de Cristo y no en las tinieblas que Satanás promueve por medio de hombres y mujeres que sin darse cuenta muchas veces están siendo usados por Satanás, destruyendo la obra, la unidad, el amor. La rebelión, cuando hay corazones rebeldes dentro de nosotros, eso lo promueve Satanás, le saca el máximo provecho, porque así como se rebeló en los cielos, quiere hombres y mujeres que se rebelen en contra de las autoridades, porque la rebelión viene en contra de la autoridad. Y es por eso, hermano, que vemos hombres y mujeres rebeldes dentro de las iglesias, que no se sujetan a Cristo, que no les importa nada. Eso lo hace Satanás, porque Cristo se sujeta. El ejemplo de Cristo para nosotros es su sujeción al Padre en todo. Y nosotros debemos tener un espíritu sujeto en lo que Dios ha dicho. La ignorancia espiritual, por supuesto, es una tremenda, porque ahí no hay discernimiento. Por lo tanto, es más fácil. O simplemente el rechazo a la verdad. ¿Qué espíritus dentro pueden existir? Hay varios. Hay varios, hermano. Hay varios espíritus. Y la Biblia los menciona y los vamos a ir viendo. Apocalipsis 2:20. El espíritu de Jezabel. Es un espíritu que está dentro de las iglesias muchas veces. Y se dan 3 áreas puntuales. 3 áreas puntualmente. El primero, control y manipulación. En esa área toca Jezabel. Segundo, inmoralidad sexual. Esa es la otra parte de Jezabel. Y la tercera es la falsa profecía. Porque esta se llamaba profetisa y no lo era. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, lleva a la idolatría, a la inmoralidad, a la idolatría. Quiere el control y la manipulación completo. Y es una falsa profetisa. Recuerde que esa Jezabel es un espíritu que se presenta en el Antiguo Testamento de una mujer que estaba casada con un rey que se llamaba Acab y que controlaba al rey, que lo manipulaba y enseñó a Israel a fornicar espiritualmente y llevarlo en contra de los ídolos, que mandó a matar, ¿no es cierto?, a un hombre que tenía una viña. Pero su fin fue comida por los perros. Murió Acab y después murió ella. La asesinaron, la tiraron por un precipicio para abajo. Y los perros se la comieron entera. Ese fue el fin de Jezabel. Pero por lo general este espíritu ataca a las autoridades y quiere hacerse cargo y manipular y controlar a las autoridades. Así ataca Jezabel. Segundo, el espíritu religioso dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que fomenta? El legalismo, el orgullo espiritual y la falsa santidad o piedad. Mateo 23 hay un ay completo a todos los religiosos que actuaban de esa manera. Y ese espíritu puede estar operando dentro de nosotros, siendo legalistas, fariseos modernos muchas veces, orgullosos, alimentan el ego, el yo, siendo que el yo debe morir.
Lo que quiere es atracción para Él, que lo miren a Él, que hablen de Él, que digan de Él. Él se quiere promover y no Jesús. Y está camuflado, escondido, asolapado, vestido de religioso. Muestra una falsa piedad porque dice algo y hace otra cosa. El espíritu de división. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, maldad, eso. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra, que siembra discordia entre hermanos, hasta ahí. Son influencias satánicas y diabólicas para los hombres. Y eso causa división en el cuerpo, enemistades dentro del cuerpo de Cristo. El espíritu de temor que paraliza la fe y la obediencia. 2 Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de cobardía, no de temor. Espíritu de engaño, que introduce falsas enseñanzas y confunde la verdad, lo hemos hablado. El espíritu de inmoralidad ataca la pureza y la santidad de los creyentes. Esta misma Jezabel promovía la inmoralidad dentro de la iglesia. El espíritu de apatía lleva a la tibieza espiritual y a la indiferencia por las cosas de Dios. No es que usted lo posea un espíritu maligno, no. Son fuerzas que ya lo hemos descrito, demonios que operan en las regiones celestes, que atacan a los creyentes, que se acercan y les hablan y les susurran. Y muchas veces caen en esas cosas influenciadas, no por Dios, ni por el Espíritu, ni por la verdad, sino por el mal. Y el que representa el mal es Satanás. Mi espíritu se puede volver controlador. Mi espíritu se puede volver legalista. Mi espíritu se puede volver divisor. Mi espíritu se puede paralizar y no obedecer. Mi espíritu puede caer en el error de la falsa enseñanza. Mi espíritu puede caer en inmoralidad. Mi espíritu puede caer en la tibieza espiritual. Esto es espíritu, influenciado por Satanás. ¿Podemos hablar de más cosas? Sí, podemos hablar más. Pero creo que esto es suficiente para entenderlo. Y aquí, hermanos, la importancia del discernimiento. La importancia del discernimiento. No todas las personas están poseídas, quiero decirlo. No, hermano. El cristiano no puede ser poseído porque tiene el Espíritu Santo. Amén. Pero puede ser influenciado. Puede ser oprimido también, hermano. Y controlado en alguna área de su vida por Satanás. A veces, hermano, sin saberlo. Sin saberlo, hermano. Porque Satanás es sutil. Por eso la Biblia dice, 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Amén. A pesar de toda esta estrategia, hermano, la Biblia enseña que los creyentes tienen autoridad sobre Satanás mediante la fe en Cristo, el poder del Espíritu y la palabra de Dios.
Para esto, hermano, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hermano. Finalmente, el creyente y la victoria espiritual. Porque aquí tengo que decir cómo hacerlo para andar en victoria. Es verdad, se nos presenta una tremendamente mala noticia. Quizá algo que hemos quedado perplejos e impactados por lo que Satanás puede hacer. Pero también Dios nos da la solución de cómo pelear y enfrentar esta batalla y cómo salir victorioso de aquello. Pero pongámoslo por obra, porque usted lo puede escuchar y salir siendo el mismo, influenciado por la maldad, por la oscuridad, por las tinieblas. No debemos ignorar nunca, ni bajar la guardia en esta batalla espiritual, nunca. No tiene permiso, hermano, para bajar tu guardia. No hay permiso hasta que Cristo se establezca. Por lo tanto, la Biblia nos advierte sobre esto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos o debemos librar esta batalla para tener la victoria? Primero, sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. El sometimiento es buscar la llenura del Espíritu Santo y someternos a sus palabras, a su verdad, vivir en verdad, andar en verdad. Santiago 4:7. Segundo, usando toda la armadura de Dios. Efesios 6:11 dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Verdad? Y confiando en el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Tercero, viviendo una vida o teniendo una vida de oración. Mateo 6, 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y usted sabe quién es el tentador. Cuarto, llenándolos de la palabra de Dios. Jesús dijo, escrito está. Jesús venció al diablo citando la palabra, hermano. Y nosotros también debemos conocerla, creerla y declararla en la batalla espiritual. Satanás vino a Cristo a tentarlo, a hacerlo caer. Jesús no fue corriendo a buscar aceite. No. No fue corriendo a gritar y a decirle cosas, no. Satanás vino y le habló. Cristo le habló también, pero le habló la verdad. Le dijo, escrito está. Por lo tanto, ¿cómo nos defendemos? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quinto, viviendo en santidad y obediencia. Efesios 4, 27. La desobediencia abre puertas, pero la santidad las cierra y fortalece también nuestra vida espiritual. No deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Sexto, finalmente ahora. Permaneciendo en comunión con otros creyentes. ¿Por qué? Porque la unidad y el respaldo espiritual son claves también para mantenernos firmes. Dios quiere la unidad, Dios quiere que estemos juntos, Dios quiere hablarnos y Dios quiere procesar a su iglesia juntos, no divididos, no alejados, no diciendo yo puedo, yo soy, yo quiero, a mí no, es juntos, es caminar juntos y es alentarnos con estas palabras unos a otros, hermano.
esperando al Señor. Y la última declaración que quiero decir es la que Jesús dijo con respecto a esto, a esta victoria. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No van a prevalecer. Si usted es un hijo de Dios y usted entendió el mensaje, usted va a hacer guerra, batalla espiritual, pero como Dios lo manda, como Dios lo enseña, por medio de su palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de las armas espirituales que hemos recibido, y sin miedo ni temor, y en oración, detectando con discernimiento, detectando, ¿no es cierto?, aquellos que puedan estar siendo influenciados por Satanás y orando por ellos. La iglesia necesita estar unida, necesita discernir bien y necesita prepararse y perfeccionarse en la luz y en la verdad. Vamos a orar. Padre, en el